Hola, bienvenidos sean. Vamos a resolver un problema sobre plano inclinado. En este caso nos está dando que tenemos dos cuerpos que están interconectados por esta misma tensión. Entonces, primeramente vamos a denotar que la tensión en ambas son las mismas. Tenemos aquí tensión, valor de la tensión. Y tenemos que en este caso las masas de cada uno, vamos a llamarle a este M1, ok, M1, y en este caso este sería M2. Tendremos nosotros que calcular el valor de la normal 1. Recordemos que por definición la normal va a ser aquella fuerza que va a evitar que salga disparado. Por lo tanto, aquí si tenemos M1, esta sería la normal 1. Y en el segundo caso, esta sería la normal 2. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es calcular los pesos de cada uno de ellos. Entonces, para W1, recordemos que se multiplica la masa, que vale 27 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que va a ser 9.8. Entonces tendríamos lo siguiente. Déjenme rápidamente hacerlo en mi calculadora. Nos va a quedar entonces 27 por 9.8, nos va a quedar 264.6 newtons. Para el caso de asociado al peso 2, tendremos nosotros, hay que multiplicar 30 por 9.81. Bueno, 9.8, creo que así lo habíamos dejado. Y eso nos va a dar 294 newtons. Entonces, recordemos que hay que calcular la tensión, la normal 1 y la normal 2. Para ello voy a realizar un diagrama de cuerpo libre con el objetivo de ver qué sucede para el cuerpo de masa 1. Y ocuparé posteriormente el teorema de Lamy para poder modelarlo. Entonces, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, vamos a poner nuestros ejes coordenados inclinados. Aquí tendríamos X, este sería Y. Y bueno, vamos a encontrar cada uno de los parámetros que nos hacen falta. Entonces, tendríamos nosotros la tensión iría orientada hacia en este sentido, es decir, de forma horizontal hacia el eje X. La normal 1 sería, pero para en el caso de el eje Y, aquí tendremos a la normal 1. Entonces aquí voy a poner normal 1 y este va a ser el valor de la tensión. Ahora, ¿qué pasa con la situación del peso 1? Para ello voy a regresar a mi diagrama y voy a tener que el peso W1 va a estar orientado en esta dirección, es decir, tenemos que calcular este ángulo. Sin embargo, nosotros sabemos que aquí formamos un ángulo de 90 grados, es decir, es un triángulo rectángulo. Y vamos a proceder al hecho de que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es igual a 180. Entonces, si sumamos 30 más 90, entonces nos va a quedar 120. 120, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Bueno, la respuesta sería, le faltan 60 grados. Entonces, voy a denotar al peso 1 con un ángulo de 60 grados. W1, que vale 264.6 newtons, tiene un ángulo de inclinación de 60 grados con respecto al diagrama. Sin embargo, recuerden que para aplicar el teorema de Lamy, nosotros necesitamos encontrar los ángulos de tal manera que formen círculos. Entonces, para ello yo sé que aquí vale 90 grados, también aquí vale 90 grados, y este ángulo de aquí sería, de aquí para acá vale 180 grados. Sin embargo, si hacemos la diferencia, es decir, a 60, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Le faltarían 120 grados. Muy bien. Entonces, bajo esta idea, lo que vamos a hacer es asociar tanto tensiones normal 1, vamos a asociarles los ángulos, al igual que al peso 1. Entonces, para la tensión, no la conocemos, pero sí sabemos que su ángulo asociado sería el que va formado por la normal 1 y por el peso 1, que en este caso sería 90 más 60, lo cual nos va a quedar
150 grados. Ahora bien, para la normal 1, el asociado normal 1 está formado por la tensión y el peso. Nos va a quedar el ángulo que habíamos comentado hace un momento, es decir, de 120 grados. Y para el peso 1, que vale 264.6 newtons, su ángulo asociado pues sería de 90 grados, según lo estamos viendo en nuestro diagrama de cuerpo libre. Es muy importante hacer mención que si nosotros no realizamos para este tipo de problemas que están inclinados, si no realizamos el diagrama de cuerpo libre, pues no podemos establecer ninguna relación y por consiguiente el teorema de Lamy va a estar fallando. Ahora bien, si aquí vemos un poco, no se ve, creo que por lo que veo aquí no se ve el ángulo de 90, sin embargo, ahorita lo voy a escribir aquí. Para ello voy a colocar W2, lo voy a colocar aquí arriba para hacerme un poco de espacio. W2 es igual a 294 newtons. Ahora bien, vamos a borrar esta parte y vamos a hacer la relación tensión versus el peso 1. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: tensión entre seno de su ángulo asociado, que serían 150 grados, es igual al peso 1, que vale 264.6, entre seno y el ángulo asociado, recordemos que era de 90 grados. Ahora bien, vamos a calcular cada uno de los senos de los ángulos, recordando siempre que tenemos que tener nuestra calculadora en grados sexagesimales. Bien, por lo tanto, si calculamos el seno de 150 grados, seno de 150 nos va a quedar 0.5 es igual a 264.6 entre 1, porque el seno de 90 es 1. Es decir, esto nos va a quedar 264.6 solamente. Ahora, a la T le estorba el 0.5. El 0.5 está dividiendo, pasaría multiplicando. Por lo tanto, T es igual a 0.5 por 264.6. Finalmente, cuando yo realizo dicha operación, nos va a quedar 0.5 por 264.6, nos va a quedar 132.3 newtons. Y ese sería el valor de nuestra tensión, aplicando el teorema de Lamy. Posteriormente, para encontrar el valor de la normal 1, voy a hacer lo mismo, es decir, aquí solo voy a cambiar, voy a hacer la relación normal 1 con respecto a W1. ¿Por qué? Porque este ya es más sencillo, ya tengo los cálculos que están del lado derecho. Por lo tanto, déjenme aquí, voy a borrar lo que se refiere a T. Y vamos ahora a calcular el valor de la normal 1. Entonces va a ser normal 1 entre, sería el seno de, en este caso, sería seno de 120 grados. Y entonces nos va a quedar normal 1 entre 0.8660. Finalmente, aquí lo que hacemos es a la normal 1 le estorba el 0.8660 que está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces normal 1 es igual a 0.8660 por 264.6. Esto va a ser igual a, vamos a realizarlo rápidamente, nos va a quedar 0.8660 por 264.6, nos va a quedar 229.14. 229.14 newtons. Y ese sería el valor de la normal 1. Ahora bien, vamos a calcular el valor de la normal 2, pero primero tenemos que modificar nuestro diagrama de cuerpo libre.
el cual nos va a quedar de la siguiente manera. Borro entonces lo que está del lado derecho con el objetivo de darme espacio. Ahora bien, recordemos que nuestro diagrama tiene que ser dibujado parecido a la dirección que tenemos en nuestro problema inicial. Entonces vamos a comenzarlo de esta manera. Aquí va a estar X y aquí tendremos a Y. Ahora, vamos a denotar todas las tensiones o todas las fuerzas que nosotros tenemos. En este caso, yéndonos hacia la izquierda, encontramos que está la tensión. Pero solamente lo vamos a poner por situación del diagrama, sin embargo ya no lo vamos a calcular porque ya lo hicimos, porque recuerden que comparten la misma tensión. Ahora, en el caso de la forma aquí va a ser la normal 2 y tendremos ahora una nueva que sería el peso 2. Entonces nos va a quedar W2, que es igual a 294 newtons. Pero, ¿cuál sería el ángulo? Para ello lo que vamos a hacer es nuevamente partir de nuestra figura inicial, que en este caso lo vamos a tener así. Bajamos, aquí está W2, este forma un ángulo de 90 grados cuando lo bajo, y sabemos nuevamente que por situación de los triángulos, la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180. Entonces, si aquí tenemos 60 más 90, nos va a quedar 150. 150, ¿cuánto le falta para llegar a 180? Nos faltarían 30 grados. Entonces aquí el ángulo asociado sería de 30 grados. Por lo tanto, ese ángulo que estoy tomando lo voy a representar en mi diagrama de cuerpo libre y aquí me va a quedar 30 grados. Muy bien. En este sentido, lo que vamos a hacer ahora es justamente ver la parte de los ángulos asociados para poder aplicar el teorema de Lamy. Entonces, en este sentido, por ejemplo, nosotros tendríamos que este ángulo, a ver, los voy a marcar todos de este color, sería 90 grados. Aquí también vale 90 grados. Si aquí vale 30 y sabemos que de aquí para acá vale 90, entonces este ángulo sería de 60 grados y aquí tendríamos nuevamente un ángulo de 90 grados. Recordemos que lo que vamos a hacer es justamente calcular ya no el valor de la tensión, porque reitero, ese lo habíamos hecho en el ejercicio, bueno, o en el primer diagrama, dado que se comparten las tensiones. Entonces, bajo esta idea, tendremos nosotros que la normal 2 va a tener un ángulo de normal 2 ocupa tensión y el peso 2 90 más 60, es decir, un ángulo de 150 grados. Mientras que el peso 2, que tiene como magnitud 294 newtons, tendremos que está asociado un ángulo de 90 grados. Es decir, es este ángulo que tenemos aquí. El peso 2 está formado por la tensión y la normal 2, es decir, el ángulo es de 90 grados. Y bajo esa idea ya voy a calcular la normal 2, porque recordemos que la tensión ya fue calculada con respecto al ejercicio o el diagrama anterior. Entonces voy a borrar del lado izquierdo, en específico la parte de abajo, con el objetivo de hacerme espacio y darle continuidad a nuestro problema. Entonces, nos va a quedar normal 2 entre el ángulo asociado. En este sentido tendremos nosotros que el ángulo es de 150, va a ser seno de 150 grados, nuevamente ocupando el teorema de Lamy, es igual al peso 2, que vale 294, entre seno de 90 grados. Ahora bien, en este caso lo que hacemos es calcular cada uno de los respectivos senos. Entonces, seno de 150 ya lo habíamos calculado y nos va a dar 0.5, es decir, normal 2 entre 0.5
es igual a 294 entre 1, porque recordemos que el seno de 90 es 1, es decir, que aquí nos va a quedar simplificando 294. Ahora bien, la normal 2, el estorba 0.5, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, normal 2 es 0.5 multiplicado por 294. Es decir, que cuando nosotros hacemos esta parte por 294 nos va a quedar 147 newtons, que sería el valor de la normal 2. Y al final, esta sería toda la solución a nuestros problemas.